Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Evangelio de Juan, parte 1. El Verbo eterno y los primeros discípulos. Juan capítulo 1 versículos 1 al 51. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así comienza el Evangelio de Juan, con palabras que nos transportan más allá del tiempo, al mismo origen de toda la creación. Juan no comienza su relato con el nacimiento de Jesús como lo hacen Mateo y Lucas, sino que nos lleva directamente al corazón de la eternidad, donde el Verbo divino existía desde antes de todos los tiempos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es una tragedia cósmica de proporciones inmensas. El creador del universo vino a su propia creación, pero su creación no lo reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, no todo fue rechazo y oscuridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan nos revela una de las verdades más extraordinarias del Evangelio, que podemos convertirnos en hijos de Dios, no por herencia humana, sino por un acto divino de regeneración. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta es la encarnación, el momento más extraordinario de la historia humana. El Dios eterno e infinito se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana y vino a vivir entre nosotros. Juan usa la palabra griega skenosen, que literalmente significa puso su tienda o acampó entre nosotros, recordando la presencia de Dios en el tabernáculo del desierto. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la revelación perfecta y completa de Dios. En Él, el Dios invisible se ha hecho visible, el incomprensible se ha hecho comprensible, el inaccesible se ha acercado a nosotros. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Juan el Bautista aparece ahora en escena como el precursor del Mesías. Su ministerio había causado tal impacto que las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron una delegación oficial para investigar quién era este hombre que bautizaba en el Jordán y predicaba con tal autoridad. Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. La expectativa mesiánica estaba en el aire. El pueblo judío esperaba la venida del Mesías, pero también esperaban el regreso de Elías y la aparición del profeta como Moisés que había sido prometido. Le dijeron, pues ¿quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan se identifica a sí mismo no como una persona importante, sino simplemente como una voz. Su identidad está completamente definida por su función,
preparar el camino para el Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos querían entender la autoridad de Juan para bautizar. En su sistema religioso, solo ciertas personas tenían derecho a realizar ciertos rituales. Respondió Juan, diciéndoles, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan claramente establece que su bautismo es solo preparatorio. Hay alguien mucho mayor que él, alguien tan superior que Juan no se considera digno ni siquiera de realizar la tarea más humilde de un esclavo, desatar las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El lugar específico es importante para Juan. Nos sitúa geográficamente en el ministerio del Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El título Cordero de Dios es profundamente significativo. Evoca el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, especialmente el Cordero Pascual y el sacrificio diario en el templo. Pero Juan va más allá, este Cordero no solo quita algunos pecados o los pecados de Israel, sino el pecado del mundo entero. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan había recibido una señal específica de Dios para identificar al Mesías. El descenso del Espíritu Santo en forma de paloma y su permanencia sobre Jesús fue la confirmación divina de su identidad. Es notable que Juan dice 2 veces yo no le conocía, enfatizando que el reconocimiento de Jesús como Mesías vino por revelación divina, no por conocimiento humano. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Este es un momento hermoso e íntimo. La primera pregunta de Jesús en el Evangelio de Juan es ¿qué buscáis? Una pregunta que va al corazón de la motivación humana. La respuesta de los discípulos, preguntando dónde mora, revela un deseo de conocerle más profundamente. Y la invitación de Jesús, venid y ved, se convierte en la invitación permanente del Evangelio. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Andrés se convierte en el primer evangelista del Nuevo Testamento. No puede guardar para sí solo el descubrimiento del Mesías, debe compartirlo con su hermano. Y Jesús, mirando a Pedro, ve no solo lo que es, sino lo que llegará a ser. El nombre Pedro, que significa piedra o roca, profetiza el carácter que desarrollará este impetuoso pescador. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. El llamamiento de Felipe es directo y simple, sígueme. No necesita explicaciones largas o argumentos complejos.
Es una invitación que requiere fe y decisión. Felipe, como Andrés, inmediatamente busca compartir su descubrimiento. Le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El escepticismo de Natanael es comprensible. Nazaret era una ciudad pequeña e insignificante en Galilea, no el lugar del cual uno esperaría que surgiera el Mesías. Pero su prejuicio se desvanece cuando se encuentra con Jesús cara a cara. El conocimiento sobrenatural que Jesús tiene de él, habiéndole visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara, lo convence de que está en presencia de alguien extraordinario. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael proclama dos títulos mesiánicos fundamentales, Hijo de Dios y Rey de Israel. Pero Jesús le promete que verá cosas aún mayores. La referencia a los ángeles subiendo y bajando evoca la escalera de Jacob en Génesis 28, sugiriendo que Jesús mismo es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Así concluye el primer capítulo de Juan, con el llamamiento de los primeros discípulos y el establecimiento de las bases teológicas fundamentales del Evangelio. Juan ha presentado a Jesús como el Verbo eterno encarnado, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Ha mostrado cómo Juan el Bautista cumplió su papel como precursor, y cómo los primeros discípulos fueron atraídos a Jesús y comenzaron a proclamar su identidad mesiánica. El tema del testimonio que caracteriza todo el Evangelio ya está establecido, Juan el Bautista da testimonio, los discípulos dan testimonio, y el mismo Jesús dará testimonio de su propia identidad a través de sus palabras y obras. Este primer capítulo establece el patrón que seguirá todo el Evangelio, la revelación progresiva de quién es Jesús y la respuesta humana de fe o incredulidad. Juan capítulo 2 versículo 1 hasta capítulo 4 versículo 54. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así comienza la narración del primer milagro público de Jesús en el contexto festivo y alegre de una celebración matrimonial en una pequeña ciudad de Galilea. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. La escasez de vino en una boda judía era más que una simple inconveniencia, era una vergüenza social que podría marcar a la familia por años. María, percibiendo la necesidad, se acerca a su hijo con una confianza que revela su conocimiento íntimo de quién es él. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este primer milagro revela la naturaleza del ministerio de Jesús. Él transforma lo ordinario en extraordinario, lo común en excepcional. Las tinajas de purificación ceremonial se convierten en fuentes de gozo y celebración. Es un signo de que el antiguo orden está dando paso a algo completamente nuevo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan no llama a estos eventos milagros, sino señales, porque apuntan más allá de sí mismos hacia la identidad y misión de Jesús.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. El cambio de escena es dramático. De la alegría de una boda en Galilea, nos trasladamos a la solemnidad del templo en Jerusalén durante la Pascua. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La purificación del templo revela el celo ardiente de Jesús por la santidad de la casa de Dios. El comercio en el templo había convertido un lugar de oración en un mercado ruidoso donde se explotaba a los adoradores. La acción de Jesús es profética, señalando tanto el juicio como la restauración que él traería. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Las palabras de Jesús sobre la destrucción y reconstrucción del templo en 3 días son profundamente proféticas, apuntando hacia su muerte y resurrección. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo representa a aquellos dentro del establecimiento religioso que reconocen algo especial en Jesús pero luchan por entender completamente quién es Él. Su visita nocturna puede sugerir tanto precaución como una búsqueda sincera de la verdad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Jesús va directamente al corazón de la necesidad humana. No es suficiente con reformar la vida exterior, debe haber una transformación radical desde adentro. El concepto del nuevo nacimiento desconcierta a Nicodemo, quien piensa en términos físicos y literales. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús explica que este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Es una regeneración espiritual que trasciende la capacidad humana. Como el viento sopla donde quiere, así también el Espíritu obra de manera soberana en los corazones humanos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús conecta su futura crucifixión con el evento del Antiguo Testamento cuando Moisés levantó la serpiente de bronce para la sanidad del pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas pueden ser las palabras más conocidas de toda la Biblia. Encapsulan el corazón del Evangelio, el amor de Dios, el regalo de su Hijo y la promesa de vida eterna para todos los que creen. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados. Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él.
Los discípulos de Juan muestran cierta preocupación, quizás celos, porque más personas van hacia Jesús que hacia su maestro. Esta es una prueba para Juan el Bautista, una oportunidad de mostrar su verdadero carácter. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La respuesta de Juan es un modelo de humildad y claridad de propósito. Él se compara con el amigo del novio, cuyo gozo está en el éxito del novio, no en su propia prominencia. Su famosa declaración, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, resume perfectamente la actitud que todo siervo de Dios debe tener. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. El encuentro junto al pozo en Samaria es extraordinario por muchas razones. Jesús, siendo judío, no debería hablar con una mujer samaritana. Los judíos y samaritanos tenían siglos de animosidad religiosa y étnica. Pero Jesús trasciende todas estas barreras. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Como con Nicodemo, Jesús usa una metáfora física para enseñar una verdad espiritual. El agua viva que él ofrece satisface la sed más profunda del alma humana. La mujer inicialmente entiende solo en términos literales. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La promesa es magnífica, un suministro interno e inagotable de vida espiritual. Cuando el Evangelio transforma una vida, esa persona se convierte en una fuente de bendición para otros. La conversación continúa mientras Jesús revela su conocimiento sobrenatural de la vida personal de la mujer, llevándola a reconocer que él es profeta y finalmente, el Mesías prometido. Ella se convierte en la primera evangelista samaritana, trayendo a toda su ciudad para conocer a Jesús. Finalmente, Juan narra la sanidad del hijo del oficial del rey en Capernaum, la segunda señal en Galilea. Un padre desesperado busca a Jesús para salvar a su hijo moribundo. Jesús sana al niño a distancia, y toda la casa del oficial cree. Esta parte del Evangelio establece temas fundamentales, el poder transformador de Jesús, su capacidad de trascender barreras sociales y religiosas, y la necesidad universal del nuevo nacimiento espiritual. Controversias y el pan de vida. Juan capítulo 5 versículo 1 hasta capítulo 6 versículo 71. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El escenario es conmovedor y desesperanzador. Junto al estanque de Betesda se congregaba una multitud de personas con diversas enfermedades y discapacidades, todos esperando una oportunidad de sanidad que parecía depender del capricho de las aguas que ocasionalmente se agitaban. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua,
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 38 años de sufrimiento. Casi 4 décadas de esperar, de ver cómo otros llegaban primero al agua, de experimentar la frustración constante de la esperanza diferida. La pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano?, puede parecer obvia, pero va al corazón de la condición humana. Algunos se acostumbran tanto a su sufrimiento que ya no pueden imaginar una vida diferente. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La sanidad es instantánea y completa. Después de casi 4 décadas de invalidez, el hombre camina inmediatamente. Pero la alegría del milagro es rápidamente opacada por la controversia religiosa. Los líderes judíos no celebran la sanidad, se enfocan en la supuesta violación del sábado. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es notable que el hombre sanado no conocía la identidad de quien lo había sanado. Jesús había realizado el milagro y luego se había apartado discretamente, sin buscar reconocimiento o gloria personal. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El encuentro posterior en el templo revela la preocupación de Jesús por la condición espiritual del hombre, no solo por su salud física. La sanidad física es importante, pero la salud espiritual es aún más crucial. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La respuesta de Jesús intensifica la controversia. Al llamar a Dios mi Padre de manera especial y al afirmar que Él también trabaja como el Padre trabaja, Jesús está haciendo una afirmación extraordinaria sobre su identidad divina. Los líderes judíos entienden perfectamente las implicaciones de sus palabras. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús explica la relación íntima entre Él y el Padre. No es una relación de independencia, sino de perfecta unidad y cooperación. El Hijo no actúa por cuenta propia, sino en completa armonía con la voluntad del Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Las obras que pertenecen exclusivamente a Dios, dar vida y ejecutar juicio, también pertenecen al Hijo. Esta es una afirmación extraordinaria de divinidad que demanda una respuesta. O Jesús es quien dice ser, o está cometiendo la blasfemia más grande imaginable. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La promesa es extraordinaria, vida eterna para todos los que creen. No una vida eterna que comienza en el futuro, sino una que comienza ahora, en el momento de la fe. Es un paso inmediato de muerte espiritual a vida espiritual. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le siguió gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos.
Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El escenario cambia de las controversias en Jerusalén a las multitudes hambrientas en Galilea. La popularidad de Jesús está creciendo, pero pronto descubriremos que muchos lo siguen por razones equivocadas. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La pregunta de Jesús a Felipe es una prueba de fe. ¿Puede Felipe ver más allá de los recursos limitados hacia el poder ilimitado de Dios? La respuesta de Felipe revela su pensamiento puramente humano, los recursos son insuficientes para la necesidad. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Andrés al menos menciona los recursos disponibles, aunque reconoce su aparente insignificancia. 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas parece ridículamente inadecuado. Pero en las manos de Jesús, lo poco se convierte en abundancia. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El milagro no solo alimenta a la multitud, sino que lo hace abundantemente. 12 cestas llenas de sobras demuestran que el poder de Dios no solo suple la necesidad, sino que la excede generosamente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La reacción de la multitud revela tanto comprensión como incomprensión. Reconocen que Jesús es el profeta prometido, pero su deseo de hacerle rey por fuerza muestra que malinterpretan la naturaleza de su reino. Al día siguiente, la multitud busca a Jesús y lo encuentra en Capernaum. Su pregunta sobre cómo llegó allí lleva a Jesús a confrontar sus verdaderas motivaciones. Les dice directamente, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús entonces les da uno de sus discursos más profundos y desafiantes sobre el pan de vida. Declara, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Explica que Él es el verdadero pan del cielo, superior al maná que sus antepasados comieron en el desierto. El discurso se vuelve cada vez más desafiante cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre. Muchos de sus seguidores encuentran estas palabras difíciles de aceptar y se alejan de Él. Cuando Jesús pregunta a los 12 si también quieren irse, Pedro responde con una de las confesiones más hermosas del Nuevo Testamento, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, incluso entre los 12 hay uno que no cree verdaderamente. Jesús termina esta sección con la sombría advertencia de que uno de ellos es un diablo, refiriéndose a Judas Iscariote, quien lo habría de entregar. Esta parte del Evangelio revela tanto el poder de Jesús para satisfacer las necesidades humanas más profundas como la tragedia de aquellos que lo rechazan cuando sus enseñanzas se vuelven demandantes. La resurrección de Lázaro y la entrada triunfal. Juan capítulo 11 versículo 1 hasta capítulo 12 versículo 50. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
A pesar de su amor por la familia, se quedó 2 días más donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Los discípulos están preocupados por la seguridad de Jesús, recordando las recientes amenazas en Jerusalén. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días significaba descomposición avanzada, humanamente imposible de revertir. Marta salió a encontrarle y dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». ¿Crees esto? Jesús se conmovió profundamente. Vino al sepulcro y lloró, mostrando su humanidad. Dijo, «Quitad la piedra». Marta objetó, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». El milagro fue instantáneo y completo. La muerte misma fue vencida por la palabra de Jesús. Muchos judíos creyeron, pero otros fueron a los fariseos, catalizando la conspiración final contra Jesús. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Le hicieron una cena, Marta servía, y Lázaro estaba sentado a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. El perfume valía el salario de 1 año completo, un gesto profético que anuncia la proximidad de la muerte de Jesús. El siguiente día, grandes multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamando, «Hosanna». Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La entrada triunfal cumple las profecías mesiánicas, pero pronto el entusiasmo se convertirá en rechazo cuando comprendan la naturaleza de su reino. La última cena y las enseñanzas finales. Juan capítulo 13 versículo 1 hasta capítulo 16 versículo 33. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora decisiva había llegado. Todo el ministerio de Jesús había estado edificando hacia este momento supremo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. En el contexto de su gloria suprema y poder absoluto, Jesús realiza el acto más humilde imaginable. Se convierte en siervo de sus propios discípulos. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro, impulsivo como siempre, protesta. La idea de que su maestro y señor le lave los pies le resulta inaceptable. Pero Jesús le explica que sin este lavamiento no tendrá parte con él. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El lavamiento de pies se convierte en una lección permanente sobre el liderazgo de servicio. En el reino de Dios, la grandeza se mide por la disposición a servir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento del amor no es simplemente una sugerencia moral, sino la marca distintiva de los seguidores de Cristo. El amor mutuo será el testimonio más poderoso ante el mundo. Cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús comienza a preparar a sus discípulos para su partida inminente. Sus palabras los llenan de tristeza y confusión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Jesús sobre las muchas moradas ha consolado a millones de creyentes a través de los siglos. La muerte no es el final, es una transición hacia la casa del Padre. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta es una de las declaraciones más exclusivas de Jesús. No es un camino entre muchos, sino el único camino al Padre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo asegura que los discípulos no quedarán huérfanos. Tendrán un Consolador y guía permanente. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La metáfora de la vid enseña sobre la dependencia total que los creyentes deben tener de Cristo. Sin Él, no pueden hacer nada de valor eterno. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús prepara a sus discípulos para la persecución que enfrentarán. El rechazo del mundo es inevitable para aquellos que siguen fielmente a Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las tribulaciones prometidas, Jesús ofrece paz y victoria. Su triunfo sobre el mundo asegura la victoria final de todos los que creen en Él. La oración sacerdotal y el arresto. Juan capítulo 17 versículo 1 hasta capítulo 18 versículo 40. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Comienza la oración más sublime jamás registrada. Jesús ora no como un suplicante desesperado, sino como el Hijo que está a punto de completar la obra más grande de la historia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús define la vida eterna no como duración infinita, sino como relación íntima con Dios. Su obra en la tierra está completa, ahora pide retornar a la gloria que tenía desde la eternidad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,
proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús ora por sus discípulos. Los presenta al Padre como aquellos que han recibido y creído la revelación divina. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración intercesora revela el corazón pastoral de Jesús. No pide que sus seguidores sean removidos del mundo, sino protegidos mientras cumplen su misión. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús extiende su oración a todos los futuros creyentes. Su gran deseo es la unidad de la Iglesia, que refleje la unidad divina y sirva como testimonio al mundo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El contraste es dramático. De la intimidad de la oración pasamos a la traición en Getsemaní. El lugar que había sido refugio de comunión se convierte en escenario de traición. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús no huye ni se esconde. Con pleno conocimiento de lo que viene, se adelanta voluntariamente al encuentro de sus captores. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El poder de las palabras yo soy hace que los soldados retrocedan y caigan. Es un destello de la gloria divina que normalmente permanece velada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro intenta defender a Jesús con violencia, pero Jesús rechaza este camino. Su misión requiere aceptar voluntariamente el sufrimiento, no resistirlo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. El arresto marca el comienzo de la pasión. Jesús es llevado primero ante Anás, una figura poderosa del establecimiento religioso. Pedro siguió a Jesús de lejos, junto con otro discípulo. Mientras Jesús es interrogado, Pedro permanece en el patio, donde 3 veces niega conocer a su maestro. El canto del gallo cumple la profecía de Jesús sobre la negación. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? El juicio ante Pilato comienza. La ironía es evidente. Los acusadores se preocupan por la pureza ritual mientras cometen la injusticia suprema. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús explica la naturaleza espiritual de su reino, que no amenaza el poder político de Roma. La crucifixión y sepultura. Juan capítulo 19 versículos 1 al 42. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas.
La tortura y burla de Jesús revela la crueldad humana en su máxima expresión. El Rey del universo es coronado con espinas y vestido en burla real. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Las palabras proféticas de Pilato, he aquí el hombre, presentan a Jesús como el representante supremo de la humanidad, llevando sobre sí el peso del pecado del mundo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo, crucifícale. Crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. La acusación final revela la verdadera razón del odio hacia Jesús, su afirmación de ser el Hijo de Dios. Esta afirmación de divinidad es lo que realmente ofende a los líderes religiosos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. La amenaza política finalmente quebró la resistencia de Pilato. Entonces se lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. El camino al Calvario marca el clímax de la historia humana. El Creador del universo camina hacia su propia muerte por amor a su creación. Y escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La inscripción trilingüe proclama irónicamente la verdad sobre la identidad de Jesús a todo el mundo conocido. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Incluso en este momento supremo, se cumple la profecía sobre la túnica sin costura, mostrando cómo cada detalle de la crucifixión había sido predicho en las Escrituras. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en su agonía, Jesús muestra cuidado por su madre, confiándola al discípulo amado. Su amor filial permanece intacto hasta el final. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La sed física de Jesús simboliza la sed espiritual que experimentó al ser separado del Padre por nuestros pecados. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es en griego tetelestai, estaba terminado, completado, pagado en total. La obra de redención estaba completa. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pidieron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El costado perforado cumple otra profecía y confirma la muerte real de Jesús. La sangre y agua que fluyen simbolizan la purificación y vida que fluyen de su sacrificio.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Los discípulos secretos finalmente se revelan en la hora más oscura, proveyendo una sepultura digna para el Rey crucificado. La resurrección y las apariciones finales. Juan capítulo 20 versículo 1 hasta capítulo 21 versículo 25. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. La mañana de la resurrección comienza con la confusión y el temor de María Magdalena. La piedra removida no sugiere victoria, sino aparente robo del cuerpo. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. La carrera al sepulcro revela la urgencia y ansiedad de los discípulos. Juan llega primero pero espera respetuosamente a Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Los lienzos ordenadamente dispuestos muestran que no hubo robo. La resurrección fue tranquila y poderosa, dejando evidencia cuidadosa de la realidad del milagro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. María permanece en el sepulcro, abrumada por el dolor. Los ángeles marcan el lugar donde yació el cuerpo del Salvador. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, Maestro. El momento del reconocimiento es profundamente emotivo. Una simple palabra, su nombre pronunciado por la voz familiar, transforma el dolor en gozo indescriptible. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Jesús aparece milagrosamente en el aposento alto. Su primera palabra es paz, exactamente lo que sus aterrizados corazones necesitaban escuchar. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás representa la lucha humana entre la duda y la fe. Su escepticismo no es condenado sino gentilmente abordado por el Señor resucitado. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no reprende a Tomás, sino que le ofrece exactamente la evidencia que había demandado, mostrando su paciencia infinita con nuestras debilidades. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. La confesión de Tomás es la más exaltada del Evangelio, reconociendo plenamente la divinidad de Jesús. La bendición final es para todos los futuros creyentes.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan declara explícitamente el propósito de su evangelio, generar fe salvadora en Jesucristo como el Hijo de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El capítulo final nos lleva de regreso a Galilea, donde todo comenzó. Los discípulos regresan temporalmente a su ocupación anterior. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces que había. La pesca milagrosa recuerda eventos anteriores del ministerio, demostrando que el Jesús resucitado es el mismo que antes había bendecido su trabajo. Después de comer, Jesús pregunta 3 veces a Pedro si le ama, permitiéndole afirmar su amor y restaurando su liderazgo después de las 3 negaciones. Le profetiza su futuro martirio y renueva su llamado, sígueme. El Evangelio termina con la afirmación de que ni el mundo entero podría contener los libros que se escribirían sobre todas las obras de Jesús, subrayando la infinitud de su persona y obra.